Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a lo que vendían y compraban allí, diciéndole: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la dramaticidad de lo que vive Jesús y vivió Jesús en su tiempo, en la confrontación con toda manipulación y materialización de lo que podía ser el anuncio de la verdad y lo que era justamente el misterio de la tradición de un pueblo al cual se le había revelado el Dios vivo y verdadero, de un pueblo heredero de la promesa, de un pueblo que había recibido la ley de Moisés, de un pueblo que se había organizado por siglos a la espera de la llegada del Mesías, de un pueblo que de una forma u otra escuchaba la orientación de los profetas y todas las insinuaciones del Espíritu que iba introduciendo dentro de lo que era la vida espiritual, litúrgica, dentro del templo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender que Jesús no se confronta con una actitud de rechazo, sino Él está realmente buscando que cada cosa ocupe su propio lugar. Y el lugar que tenía que ocupar la casa de Dios era justamente el lugar del verdadero sacrificio, el lugar de la verdadera oración, todo dentro del marco de la antigua alianza, en preparación a la nueva alianza. No podía Jesús aceptar todo lo que habían hecho de la casa del Padre, que habiéndolo dejado de hacer casa de oración, la habían convertido en cueva de ladrones. No solamente de lo que se refiere a los comerciantes que podían estar negociando con la venta de las ofrendas que se llevaban al templo, sino también de aquellos legisladores, de aquellos escribas, de aquellos fariseos, de aquellos sacerdotes que se habían vuelto en ladrones del regalo de Dios, de la gracia de Dios, y que se lo quitaban a los demás, porque al no reconocer que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías, ellos estaban justamente robándole a los demás la posibilidad de la salvación. Nosotros hoy en día podemos comprender que Jesús sigue latigando en nuestro corazón todos los enemigos que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, las malas intenciones, las malas actitudes que podemos tener, la doblez, lo que podemos actuar nosotros en contradicción con Dios y con nosotros mismos y con el prójimo. Él sigue echando afuera a todos los ladrones de la gracia de Dios que no pueden estar usurpando el bien de la salvación, el bien del camino de la conversión y de la santidad. Jesús es el látigo, la palabra del Señor es el látigo y el Señor de la palabra es el látigo. Es aquel que viene justamente a espantar a los demonios y a sanar las enfermedades para que todos podamos realmente volver al camino que el Padre tiene previsto para todos nosotros. Jesús, con el látigo de su cruz, golpea a los falsos doctores, golpea a los falsos judíos, golpea a los falsos fariseos, golpea a todo aquello que se querían apoderar
de la palabra de Dios y de la ley de Dios, pero no para el beneficio de todos, sino para su propio beneficio. Esos son los verdaderos ladrones. A veces, cuando comentarios este evangelio, nosotros nos paramos solo en los comerciantes, los cambistas que negociaban. Sí es cierto, eso aconteció también, pero también el Señor es reprendiendo a lo que vendían y compraban, pero también estaba viendo a los escribas y a los jefes del pueblo y a los sumos sacerdotes que reaccionaban frente a eso porque se sentían juzgados. Porque si Jesús de Nazaret estaba latigando y sacando fuera del templo a los comerciantes que con el dinero ensuciaban la casa del Padre, con más razón ellos sentían en su corazón que todo lo que Jesús hacía lo golpeaba a ellos directamente, porque ellos avalaban todas esas negociaciones, ellos se beneficiaban también de eso con alguna prebenda, ellos también traficaban con la interpretación de la ley, negándole el camino a la verdad y a la salvación que Jesús venía a traer a todos nosotros. Por eso Jesús sigue echando del templo de nuestro corazón a todas aquellas actitudes que nosotros podamos tener que van en contra del Evangelio. Lo sigue haciendo también dentro de la iglesia, purificando la iglesia, porque la iglesia es santa y pecadora y está en un proceso continuo de purificación y de renovación para poder alcanzar cada vez más esa configuración que Jesús le ha querido dar de la plenitud del ser cuerpo místico de Él, ser nosotros cristianos integrados al cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Qué honor, qué alegría, qué gloria, pero qué desdicha, qué dolor para nuestro Señor cuando nosotros nos equivocamos, pecamos y renunciamos al don de la fe, de la esperanza y de la caridad. Queridos hermanos, no negociemos nuestra fe, no negociemos nuestra esperanza, no negociemos nuestra capacidad de amor, porque solamente aquel que lo hace de corazón sincero, sirviendo al Señor y escucha la voz del Señor, como nos dice la antífona, esa es la verdadera oveja que le sigue y que va a alcanzar la vida eterna y la salvación. Amén.